El sincretismo es una fascinante manifestación cultural que se utiliza para describir la combinación de dos o más tradiciones culturales que se entrelazan y dan origen a una nueva y única tradición cultural. Podemos imaginarlo como un proceso en el cual diversas influencias culturales convergen y se funden, creando así algo novedoso y enriquecedor. En otras palabras, el sincretismo representa un encuentro y una fusión de culturas y sus respectivas expresiones. Este fenómeno puede ser comparado con un emocionante choque cultural, donde diferentes formas de vida, creencias, prácticas y valores se encuentran y se entremezclan. A través de este choque se generan nuevas formas de pensar, actuar y expresarse que reflejan la combinación de las culturas originales, y en consecuencia producen una síntesis cultural única y enriquecedora. Es esencial comprender que el sincretismo no se trata simplemente de una yuxtaposición superficial de elementos culturales, sino de un proceso complejo en el que estas influencias se hunden de manera profunda y a menudo subyacente. Este proceso puede manifestarse en diversos aspectos de la cultura, como la religión, el arte, la música, la comida, la lengua y las tradiciones sociales. ¿Me podrías comentar un poco acerca de la relación del sincretismo con la gastronomía? Claro, el sincretismo se relaciona a la gastronomía en varios aspectos, pues para crear un nuevo platillo se necesita la fusión, combinación y adaptación de, por ejemplo, los ingredientes, que los ingredientes pueden provenir de varias regiones, continentes o países. Otra manera de que se puede representar la combinación de varias cosas serían las técnicas culinarias, pues varían según el país. Otra manera sería la adaptación cultural. Por ejemplo, en México se puede notar al ver restaurantes chinos o japoneses en las calles que se fueron adaptando a la cultura mexicana. Un caso muy obvio es la salsa de soya, en el que México la adaptó poniendo chiles jalapeños, cosa que no se hace en su país de origen. Otra más importante es lo que es la innovación, en el que se utilizan las técnicas e ingredientes provenientes de otros países y se van creando nuevos platillos a base de esto. Y es muy importante reconocer esto, pues la mayoría de veces han surgido un nuevo platillo así. Por ejemplo, el caso de México con el taco de pastor, que proviene, si no mal me equivoco, de Oriente Medio, que viene como el nombre de shawarma. Pero al venir a México se fue adaptando poco a poco a los ingredientes que habían en esta región, además de las costumbres, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como taco al pastor. Es por eso que es importante reconocer cómo se relaciona el sincretismo con la gastronomía. La comida tradicional en México está por todos lados y uno de sus platillos más emblemáticos es el pozole, un caldo a base de maíz que tiene un origen histórico que algunos podrían considerar intrigante. Todos los mexicanos conocemos y hemos disfrutado del pozole, un delicioso platillo típico elaborado con granos de maíz cacahuacintle, caldo, carne de cerdo, pollo, chiles, lechuga, rábanos, entre otros ingredientes. Este platillo tiene sus raíces en tiempos prehispánicos y era conocido por los mexicas como pozoli, palabra que proviene del náhuatl y significa hervido o espuma. Era consumido en ciertas festividades y rituales dedicados a Xotepec, conocido como Nuestro Señor degollado. El origen del pozole tiene una conexión fascinante. Fray Bernardino de Sahagún relata que, en la historia general de las cosas de la Nueva España, durante estas ceremonias se realizaban sacrificios humanos y el condenado después de su muerte era desollado y desmembrado para su consumo. La carne humana, en especial el muslo, se consideraba la de mejor sabor y textura. Específicamente, el muslo del prisionero sacrificado era servido a los tlatoanis como muestra de agradecimiento y respeto. Cuando se consumía carne humana siempre se cocía, por lo que el pozole era un platillo ideal para este propósito. Además, estaba reservado para un grupo selecto de la sociedad de Tenochtitlan, incluyendo nobles, gobernantes, guerreros y sacerdotes. A los españoles les pareció una aberración esta práctica ritual de antropofagia que se llevaba a cabo entre los antiguos habitantes del Valle de México, así como muchas otras costumbres. Por ello, decidieron importar una gran cantidad de cerdos, ya que algunos indígenas mencionaban que su carne era muy similar en sabor y textura a la humana, aunque esto último no se llegó a confirmar. Es fundamental destacar que entre los mexicas la antropofagia ritual no era una práctica cotidiana, sino que tenía fines religiosos. A lo largo de la historia, el pozole ha experimentado modificaciones, adaptándose a los ingredientes y preferencias de cada región.
En algunos casos se les añade elementos como chicharrón, chile ancho y aguacate, entre otros. A pesar de las leyendas y los diversos cambios que han experimentado, el pozole sigue siendo preparado en la actualidad principalmente en celebraciones, ya que puede ser cocinado en grandes cantidades para deleitar a numerosas personas. Anteriormente había platicado con un experto y este me comentó que varios de los platillos que conocemos hoy en día tienen sus orígenes en distintas regiones. ¿Me puedes explicar qué relación tiene esto con la preparación del pozole? Claro, para la elaboración del pozole se necesitan ciertos ingredientes que pueden provenir de diferentes orígenes, origen europeo, origen asiático e inclusive origen indígena. En el caso del pozole, los ingredientes de origen indígena son tales como la carne, los chiles, el maíz nixtamalizado y las hierbas y especias. La carne, antiguamente se utilizaba la carne humana y fue evolucionando y fueron utilizando la carne de venado, la carne de pavo y actualmente se fue reemplazado por la carne de pollo y de cerdo. Las especias y las hierbas fueron utilizadas para realzar el sabor del pozole. Los chiles secos pueden ser utilizados para darle el sabor fundamental al platillo. También el maíz nixtamalizado es la base principal del pozole, ya que sin ella no existiría el platillo que conocemos hoy en día. ¿Me puedes comentar acerca de los otros dos orígenes? Claro, como ya te había comentado, el origen europeo. En los ingredientes de origen europeo entra la romanita, el rábano y el orégano, cuyos ingredientes no son utilizados como ingredientes principales, pero son utilizados como ingredientes de guarnición. También existen los ingredientes de origen asiático, que son el ajonjolí y la albahaca, que son utilizados más que nada en otras variantes de pozole. El pozole es un platillo emblemático de México, el cual ha ido evolucionando a lo largo de los años, tanto en sus técnicas como en sus ingredientes. Sus variantes se deben a la región en la que se realiza. Sus tres principales variantes son el pozole rojo, los cuales sus ingredientes son carne de cerdo, maíz cacahuacintle, ajo, orégano y chiles rojos. Este es caracterizado por su color, ya que en la región en la que se realiza se tiende a comer muchas carnes, muchos condimentos, muchos sabores picantes y un adobo característico. La segunda variante son el pozole blanco. Sus ingredientes son carne de cerdo o de pollo, maíz cacahuacintle, ajo, orégano y chiles suaves. Este tiende a tener sabores más suaves, más blandos, más ligeros. Es característico de la región de Guerrero. La tercera variante es el pozole verde. Sus ingredientes son carne de cerdo o de pollo, maíz cacahuacintle, ajo, orégano, chiles verdes y epazote. Este es más característico por sus sabores herbales, unos sabores más suaves, condimentos que den este característico color verde. Este es emblemático de la región de Guerrero y de Michoacán. El comercio entre Europa y América, especialmente México, durante la época de la conquista y la colonia, marcó un momento crucial en la historia culinaria y económica de ambas regiones. Los españoles quedaron maravillados ante la riqueza del mercado indígena en Tlatelolco, que ofrecía una amplia variedad de productos alimenticios, muchos de los cuales eran desconocidos para ellos en la península ibérica. El intercambio cultural y alimentario que siguió a la conquista fue notable. Se combinaron alimentos indígenas como maíz, chiles y cacao con productos europeos recién llegados, como trigo, cerdos, gallinas y vacas. Los misioneros en contacto constante con la población indígena jugaron un papel crucial en la introducción de estos elementos y en enseñar técnicas agrícolas y ganaderas europeas. Con el tiempo, la adaptación y mezcla de estos productos europeos y americanos se reflejó en la evolución de la cocina, dando origen a una nueva gastronomía mestiza. Elementos culinarios como la tortilla, el jitomate, la cebolla, el plátano y diferentes especies europeas comenzaron a fusionarse, creando un espectro de sabores y técnicas. El comercio también se vio potenciado con la llegada de productos asiáticos, como especias, frutas y hierbas, a través de la ruta del Galeón de Manila, que conectaba a América, Filipinas, China, Japón e India. Estos intercambios culinarios fueron especialmente notables en ciudades como Puebla, que se beneficiaron enormemente de la incorporación de nuevos ingredientes. Tras la independencia de México, el comercio se expandió aún más, permitiendo el flujo de productos de diferentes países. La llegada de nuevas mercancías y la interacción con otras culturas también enriquecieron la comida mexicana, que seguía evolucionando.
La apertura de la inversión extranjera trajo consigo no solo bienes, sino también ideas y tradiciones culinarias de diversas partes del mundo. En conclusión, el comercio entre Europa y México en la época de la conquista y la colonia no solo tuvo un impacto económico, sino que también desencadenó una revolución culinaria, fusionando ingredientes, técnicas y sabores que formarían la base de la rica y diversa cocina mexicana que conocemos hoy en día.